Los científicos alertan de la posibilidad de una tormenta solar catastrófica. El pasado día 15 de febrero, el Sol lanzó su llamarada más potente. Dos nuevos agujeros en el centro del Sol, culpables de futuras tormentas solares. Aseguran los científicos que el Sol se despierta de un gran letargo. ¿La Tierra en peligro? Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les he leído titulares de las últimas fechas. Y la verdad, todos tienen al astro rey como objetivo, como misterio. Mesa de redacción de urgencia para hablar de qué está pasando allá arriba, con ese emisario de vida y a veces, por lo que parece, por su poder y fulgor, de muerte. Nuestro querido amigo, corresponsal de ciencia también de este programa y del diario ABC, José Manuel Nueves. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iker? Último reportaje de ahora mismo casi, José Manuel. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos explicarlo con palabras sencillas? Pues lo último puede ser la reunión que ha tenido lugar hace unos días de la Sociedad Americana para el Avance de las Ciencias, que celebraba en Washington su congreso anual, y donde expertos de todas las agencias espaciales, de la Comunidad Europea, de la Agencia Nacional Atmosférica Norteamericana, todos han avisado de que tenemos que tener muchísimo cuidado con el Sol, con el despertar de este ciclo del Sol, porque podría provocar tormentas catastróficas para nuestro estilo de vida. Unas tormentas que ya ocurrieron y que fueron realmente increíbles. Que pasen ahora, vamos a ver qué posibilidades se abren, casi de ciencia ficción. Un apagón prácticamente general. Cuando vemos estas imágenes que ustedes están contemplando de llamaradas increíbles, me contaba José Manuel que hay una terminología de tsunamis solares, uno se queda boquiabierto. Lo que está pasando en el Sol. El hombre ha sido capaz de mirar al Sol, de acercarse casi como Ícaro y de observar un mundo en constante ebullición. Un mundo imposible para la vida, claro. Nos acompaña Alberto Jiménez, él es director del Observatorio de Borovia en Soria, a las faldas del Moncayo, lugar mágico al que queremos mucho. Alberto, bienvenido. Vale, muchas gracias. Alberto, que además también sabe contarlo con mucha claridad, tormentas solares, llamaradas increíbles. Se hablaba, y lo comentaba José Manuel, de en pleno mes de febrero, unas llamaradas como nunca antes o en los últimos años. Se está despertando el Sol, ¿y qué peligro tiene eso, Alberto? Bueno, ¿qué peligro tiene el Sol cuando se despierta? Bien, venimos de un ciclo, hay unos ciclos de actividad solar que duran 11 años, que pues tienen unos mínimos de manchas. Las manchas son las que fundamentalmente determinan esa actividad solar. Y bueno, el último mínimo pues fue en el 2008. Ahora mismo estamos empezando de nuevo el ciclo. Y bueno, pues cada ciclo, este es el ciclo 24, desde que llevamos contando ciclos en la observación del Sol, y cada ciclo parece ser que tiene más actividad, es más activo. Va un poco increciendo. Efectivamente, y además son los primeros años del ciclo, concretamente los dos primeros, parece ser que donde se dan pues todavía pues esos fenómenos más violentos que son lo que son las fulguraciones o las tormentas solares. Entonces, bueno, pues en ese sentido pues estamos empezando precisamente eso, es un ciclo activo que según los cálculos que se han hecho ahora mismo la NASA nos avisa que a partir de noviembre de 2011 concretamente la cosa puede ser pues realmente preocupante y que puede haber puede llegar a haber problemas. Alberto, José Manuel, caramba, y esto ya es un poco meternos en la conspiranoia, abrimos el debate, pero lo acabo de decir Alberto, noviembre de 2011, encima coincide con todo eso que está en el inconsciente colectivo del 2012, muchas de las actividades solares, hay quien las relaciona con el tan traído y llevado 2012. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, casi todas las conspiraciones o los miedos que hay sobre el 2012, sobre todo en Internet, giran alrededor precisamente de este fenómeno. Y es que una gran llamarada solar podría tener consecuencias absolutamente catastróficas. Imagínate que una noche vemos sobre un lugar como puede ser Madrid, Barcelona, una bonita aurora boreal. Eso parece que es como una señal, ¿no? Claro, la gente automáticamente pues saldría a disfrutar del espectáculo. Hacer fotos, todo el mundo. Y en ese momento se apaga la luz. Bueno, un apagón, tampoco pasa nada. Pero el apagón permanece 24 horas. Ten en cuenta que esto podría literalmente abrasar los generadores. La gente el primer día, por inercia, intentaría ir al trabajo. Intentaría porque los semáforos no funcionarían, los atascos serían monumentales. A los pocos días, sin noticias,
sin ningún tipo de comunicación, sin radio, sin televisión, la gente empezaría a alarmarse porque las reservas de comida que tienen empezarían a escasear y los pocos camiones ya no tendrían fuel por la sencilla razón de que los depósitos subterráneos de las gasolineras también funcionan con electricidad, las bombas. Se calcula que este caos, en caso de llegar a su máximo pico, podría tardar entre 4 y 10 años en solucionarse. Es un problema tremendamente complejo. Y se calcula, muchas personas lo calculan para el 2012, abrimos directamente el debate. Yo no sé si podemos explicar, José Manuel, Alberto, la tormenta solar, ¿qué es exactamente? ¿Por qué se produce? Mira, el Sol lleva haciendo lo mismo toda su vida. Lo que pasa es que su vida comparada con la nuestra es muy larga. La culpa no es del Sol, ni tampoco nuestra. Simplemente no hemos tenido la experiencia suficiente como sociedad desarrollada como para pasar a través de distintas fases solares. Y nos está llegando una dura. ¿Qué sucede? Que es la primera vez que una fase de alta actividad solar se va a encontrar con la sociedad tecnológica que nosotros hemos desarrollado en muy pocos años. Cuando el último máximo solar, la tormenta solar, seguramente las ha habido mayores, pero que nosotros tengamos noticia, además fue justamente el mismo año en que se descubrieron las tormentas solares, que fue en 1859, ese evento Carrington que decía antes. Y fue un caos para el mundo. Pero para un mundo en el que la electricidad apenas se estaba utilizando. ¿Qué es lo que había eléctrico en ese momento? Pues aparte de 4 bombillas en 4 calles, que no pasa nada, la red de telégrafos. Y en aquel momento, la red de telégrafos en Estados Unidos, que es donde era más tupida, y en el norte de Europa, se colapsó de un día para otro. No solamente eso, sino que se produjeron cortocircuitos y centenares de incendios en las oficinas de telégrafos, porque esos aparatos eléctricos sobrecargados por el exceso de energía de la atmósfera se incendiaban, entraban en combustión espontánea, incluso si los desactivaban de la corriente. Era suficiente la corriente del ambiente para mantenerlos funcionando y sobrecargarles. Claro, ¿y qué puede ocurrir, por lo tanto, con el mundo tecnológico de hoy si esto pasa? Hay un detalle más, para que tengamos el puzzle completo, Alberto, agujeros solares. En esos titulares, José Manuel, por ejemplo, ha tenido una febril actividad, ¿no?, fijándose en el Sol, y además me doy cuenta que con un seguimiento absoluto por parte del público, estamos muy atentos a qué pasa en el Sol. Quizá por la proximidad del 2012, no lo sé. Pero Alberto, uno de los titulares decía agujeros solares. Decían, un nuevo agujero solar amenaza a la Tierra. 2 nuevos agujeros del centro del Sol culpables de nuevas tormentas. No sé si hay que aclarar conceptos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se refieren ahí los periodistas a agujeros solares, se refieren a lo que se llaman agujeros coronales. Sí. La parte de la corona, que es la parte exterior del Sol, lo que es la atmósfera del Sol, pues en vísperas de lo que es una tormenta solar, una fulguración, se producen una serie de agujeros, unos agujeros, mayores o menores. Normalmente suelen ser mayores por los polos, aunque a veces suelen descender hasta el ecuador. ¿Qué serían, Alberto? ¿Como un anunciador de lo que va a ocurrir? Efectivamente, allí mismamente está en la corriente de plasma, que está un poco dentro del Sol encorsetado, hasta que en un momento determinado aquello erupciona ese plasma y sale a grandes velocidades hacia el exterior, expulsando pues ese plasma que contiene sobre todo pues electrones y protones, partículas cargadas, que son las que pues van a crear esa corriente magnética que luego pues llegará hasta la Tierra. Y bueno, pues antes de esto, pues ahí tenemos para predecir esos agujeros coronales de los cuales procede. Y eso ha pasado ahora, cuando hablamos en los titulares de 2 nuevos agujeros solares, quiere decir que el Sol está preparándose, claro, para una nueva tormenta. Hay una nueva no, pero me gusta llamarla nueva disciplina científica, que es la meteorología solar. Y la meteorología solar es una ciencia muy complicada, porque el Sol es una cosa muy complicada y que te digo que no tenemos la experiencia ni la perspectiva como para saber muchas cosas. Pero sí, en los últimos años, y un poco previendo estas cosas, fíjate que el último máximo solar, el último máximo que no llegó a... Bueno, hace un par de semanas, por San Valentín, llegó una tormenta solar a la Tierra que era de intensidad del tipo X, que es de las más fuertes, de las más potentes. Eso te leí. Claro. X, tipo X, y eso es mucho. Eso, pues dentro de esto, igual que los terremotos tienen una escala, que es la escala Richter, pues en las tormentas solares también, y pueden ser A, B, C, E, M o X. Y X son las más potentes. Dentro de cada una de estas letras hay también varios niveles de intensidad. Pues esta era X, no me acuerdo el número, pero era de las más fuertes. Y sin embargo no nos hizo nada.
bueno, pues explicaban los científicos y explicaban los astrónomos que fue una simple casualidad que esa tormenta del día de San Valentín, que llegó a la Tierra el día de San Valentín, que fue un martes, se produjo el domingo antes, no nos hiciera mucho daño. Y la razón era simplemente que la posición relativa de la Tierra con respecto a la tormenta, al chorro de partículas que llegaba, los campos magnéticos estaban orientados en paralelo. Es decir... no nos dio, digamos, de lleno, ¿no? No nos dio de lleno, nos dio de refilón, con el campo magnético defensivo de la Tierra y el campo magnético ofensivo de esta tormenta solar, coincidieron en paralelo y entonces fueron desviados muy rápidamente a los polos, que por otra parte es lo que hace siempre el campo magnético terrestre con las tormentas menos fuertes. Me estáis hablando como de un escudo que tiene la Tierra. Yo hablo para todo el público, primero para mí también, ¿eh? Yo siempre me pongo en el lado, me encanta escucharos, es un escudo realmente. Es una especie de protector. Sí, efectivamente, lo que es la magnetosfera, que es lo que es una capa externa de la Tierra, que precisamente es un escudo magnético que tenemos y que hace posible la vida, ¿eh? Otros planetas como Marte pues no tienen esa capa o no la tienen apenas intensa, y entonces claro, por eso la vida allí pues sería muchísimo más difícil. Pero en cuestión de la Tierra tenemos esa suerte, esa atmósfera y sobre todo esa capa magnetosfera, que llega más o menos pues aproximadamente en la distancia al Sol, digamos en la dirección del Sol serían aproximadamente 10 tierras aproximadamente, pero luego se expande hacia atrás, unos 80 tierras sería pues hacia el ángulo opuesto al Sol. Eso es lo que se está magnetosfera. Protege. José Manuel lo estaba contando de una forma que yo estaba viendo de verdad casi una película de ciencia ficción, por ejemplo, el ataque, entre comillas, de la tormenta, la Tierra que se protege, y según sea la posición de ese escudo que tenemos natural, claro, nos afecta más o menos. ¿Y cómo afectaría al ser humano? Yo os lanzo esta pregunta. De hecho, normalmente, porque tormentas solares se producen muchas, y normalmente no llegan a la clase X, como esta del día de San Valentín. Normalmente el escudo absorbe el impacto, se deforma, es decir, el escudo presenta la parte chata del escudo lo presenta hacia el Sol y luego hacia atrás está todo alargado, se deforma, desvía los rayos a los polos y tenemos las auroras boreales que hay, las auroras polares que hay en las zonas. ¿Y por qué la Tierra tendrá este sistema? Es que es maravilloso. Tiene un campo magnético gracias a la rotación de su núcleo interno, que es metálico y que hay un gran fuerte campo. Gracias a eso estamos aquí. Gracias a eso no estamos fritos. No, sin eso, cualquier tormentucha solar nos arrasaría y nos achicharraría. Es decir, la superficie de la Tierra sin ese escudo geomagnético estaría achicharrada, literalmente achicharrada. Al ser humano, no sé si hay cálculos o cómo se sabe, o si ya nos está afectando y no lo sabemos, ¿cómo podría afectarnos al ser humano, no a la tecnología, pues extiendo la pregunta a ambos, no a las infraestructuras, a nosotros cómo podría afectarnos una tormenta solar si sigue increciendo, como estamos viendo estas llamaradas? Pues bueno, por una parte se ha comentado que puede producir epilepsia que afectan a los epilépticos de una forma más determinante, infartos de miocardio, etcétera, sobre todo el corazón. Pero la verdad es que los estudios, yo haciendo un poco un vistazo sobre los estudios que se han hecho al revés, no son muy concluyentes. No hay... El estudio que más pone énfasis en esto es un estudio de la Universidad Nacional de México, que es, prácticamente el único, otro soviético hay, pero este concretamente de México, trata una serie de casos, cosa de 170 casos, cosa que es una casuística muy pequeña para poder determinar si hay una influencia o no en los epilépticos, especial del campo magnético, y finalmente este estudio acaba además diciendo que necesitan más personas enfermas de epilepsia para poder hacer el estudio más completo y poder sacar conclusiones. Si esto les afecta. Pero lo realmente relevante en este caso no es realmente el efecto al ser humano. Antes, cuando hemos dicho que se va la luz, tal vez hemos frivolizado un poco. Craig Fugate, que es el director de la Agencia Federal de Control de Emergencias de Estados Unidos, intentaba alertar diciendo que posiblemente estamos ante el peor escenario catastrófico potencial para los supervivientes. Y es que pensemos en lo que nos ha mostrado el cine, una guerra nuclear, una epidemia global, hasta una invasión de zombies, si queremos. Esos escenarios nos dan muy pocos supervivientes, pero muchos recursos disponibles. Comida, energía, cosas manufacturadas. Aquí es justo lo contrario. Todo el mundo sobrevive, pero se acaban los recursos. No llegaría agua corriente a nuestras casas porque el agua que llega a nuestras casas es bombeada por una bomba eléctrica. No llegarían alimentos. Cualquier gran ciudad se convertiría en una trampa mortal. Y curiosamente, el impacto de este apocalipsis sería menor
cuanto más subdesarrollada es la zona. Es decir, infinitamente mayor en un área urbana que en un área rural, infinitamente mayor en un país industrializado que en un país del tercer mundo. Sería la primera catástrofe natural, porque no deja de ser una catástrofe natural, que afectaría al primer mundo, solo al primer mundo, directamente. Sobre todo, es increíble, ¿no? Sí. Sobre todo en la medida en que dependemos de la tecnología, o sea, lo que más dependencia de la tecnología tiene. Bueno, pero ¿qué pasa, Alberto, José Manuel? Ahora nos quitamos eso, nos quitamos internet, nos quitamos la electricidad, nos quitamos los teléfonos, las comunicaciones, y volvemos a la de piedra. El dinero desaparecería. Bancos, las operaciones financieras, las redes de GPS, la navegación aérea, la navegación marítima. Y seguramente las sociedades más primitivas, como me contáis, estarían mejor preparadas o sería menos el shock para ellos. Lógico, o sea, tienes un pozo, una cabra, un huerto, ya está. Bueno, pero es que es más, 2001, que fue el último año de gran actividad solar, de mayor actividad solar, fue pues hace 10 años. Y la tecnología hace 10 años era muy diferente a la de ahora. O sea, las afecciones de las grandes tormentas ya no tienen nada que ver, porque el desarrollo del sistema GPS, los móviles, todo esto no estaba ni mucho menos tan desarrollado. Y a la pregunta que hacías antes de la influencia directa de este tipo de fenómenos sobre los seres humanos, no, el Sol nos regala un montón de radiaciones diferentes y estas radiaciones, que son las electromagnéticas, solamente afectan a otras cosas que funcionan con electricidad. Nosotros tenemos también, es verdad, un pequeño campo eléctrico interno en el cerebro y tal, pero no está demostrado en absoluto, como bien nos decía nuestro amigo, que eso tenga algún efecto. Las radiaciones solares que sí nos hacen daño son otras, tipo las ultravioletas, por ejemplo, las famosas. Mucha gente ahora mismo, José Manuel, está diciendo... siempre se sabe que es muy peligroso, ¿no? Eso de exponerse al sol. Pero ahora con estos acontecimientos, ¿es más peligroso o no? No, exactamente igual de peligroso. Eso no varía. La cuestión es que desde la última vez que se produjo un máximo solar, que fue en el año 2001, han pasado 11 años. Hace 11 años, a pesar de que ya vivíamos en un mundo tecnológico y tecnológicamente avanzado, pero no arcaico respecto a hoy. Arcaico respecto a hoy, porque la tecnología ha avanzado muy rápidamente y no estamos preparados, no sabemos cómo podríamos reaccionar ante un evento de esas características. Nos hemos hecho muy vulnerables. ¿Y cómo podemos librarnos de todo esto? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el ser humano? Mandando naves allí. Lo primero es al enemigo, y es nuestro mejor amigo, el Sol, pero hay que conocerlo. Y para conocerlo hay que estudiarlo. Y estamos en esa fase, estamos empezando a conocerlo. Y claro, nos damos cuenta, de lo primero que nos damos cuenta es del enorme poder que tiene, o sea, de lo enormemente poderoso que en realidad es. Hablabas antes de los tsunamis solares. Este mismo año es cuando se han confirmado su existencia, que estaba predicha anteriormente, por primera vez. Los han visto porque las nuevas sondas que apuntan al Sol son capaces de ver esas cosas. Hemos visto que los fenómenos de violencia solar que se ponen que suceden en una área, en una zona del Sol, son capaces de comunicarse a todo el resto de la superficie del Sol como una especie de fichas de dominó, que van cayendo como en un enorme tsunami de cientos de miles de kilómetros de altura que recorre la superficie solar y que lanza al espacio, cuando toca, chorros enormes de partículas en todas direcciones, y a veces nos dan. ¿Qué estamos haciendo? No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es los sistemas de alerta y de alarma. Hay varias oleadas. Cuando se produce una tormenta solar, la primera oleada, el primer impacto llega en 8 minutos, que es la velocidad de la luz, y los primeros impactos, los que afectan a las telecomunicaciones, a los satélites, eso llega en 8 minutos. Pero después toda la nube de plasma ardiente, que esa puede tardar depende de la intensidad de la tormenta, puede tardar entre 16 y 24 horas en llegar a la Tierra, que esa es la que puede freír a los transformadores y causar los daños muy graves. Pues tenemos que alargar ese tiempo para que nos dé tiempo a hacer algo mientras. No vamos a poder evitar con ningún escudo físico ni magnético una tormenta que son de miles de millones de toneladas de plasma, que es muchísimas veces más grande que la Tierra y que nos va a pasar por encima sí o sí. Eso no lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos hacer es desconectar las centrales, es decir, tener un sistema de apagado urgente de las centrales para que cuando veamos que nos viene encima una de estas, en muy pocas horas, ser capaces de desconectar la red eléctrica en las zonas de mayor riesgo, o incluso en todas partes si es necesario. Alberto, casi por último, podemos decir, hay que ser pesimistas, el gran público, nuestros amigos, yo mismo, todos, ¿qué tenemos que pensar? Estamos ante las puertas, precisamente en fechas tan simbólicas, ¿de qué? Quizá todo esto pasará, o hay que estar muy preparados.
Bueno, yo por una parte pienso que hay que estar preparados, efectivamente, que pasar va a pasar seguro, o sea, esto de cuando llegue la gran fulguración va a venir, o sea, va a venir, va a haber una gran eso es, vamos, eso no es seguro. Sí va a pasar, es cuando. Es cuando, efectivamente, es cuando. Entonces, claro, hay que estar preparados, efectivamente. Quizás, pues bueno, la NASA parece que tiene unos protocolos ya, pues eso, tanto para apagar redes eléctricas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues están poniendo en marcha estos mecanismos que creo que de momento todavía son insuficientes, porque mientras no lo tengamos encima, parece que no nos creemos los peligros. Hasta que pase la primera. Hasta que pase la primera. Hasta que pase la primera. Entonces, bueno, pues por una parte eso, por otra parte hay que decir que, bueno, naturalmente no es algo que vaya a acabar tampoco con nuestra civilización. Quiero decir que en un momento determinado, con nuestra civilización quizá podría crear grandes problemas, naturalmente, porque dependemos de la tecnología, pero la tecnología no solamente es lo que afecta al ser humano. Quiero decir que el ser humano es capaz de vivir sin tecnología, tiene que adaptarse, tiene que adaptarse. Podría ser que esos parones tecnológicos no van a durar eternamente. Quiero decir que una tormenta solar tiene su 3.000 trillones de dólares han calculado en Estados Unidos que costaría de inversiones en el primer año solo en Estados Unidos para recuperarse. Eso es. Y de 4 a 10 años para reconstruirlo todo. Y 10 años para reconstruir. Y la inversión sería de 3.000 trillones de dólares durante el primer año, que son cientos de veces más de lo que supuso el huracán Katrina, por ejemplo. Sí, eso es, muchas más veces que el huracán Katrina, efectivamente, y va a ser, o sea, realmente será algo desastroso, pero lo que sí que se puede recuperar la humanidad, y es más, bueno, creo que tenemos que tomarnos como todo, tomárnoslo con cierta filosofía, porque eso es Oye, que todo Alberto, lo que pues yo animo a la gente, además, que es un observatorio con unos visos absolutamente didácticos, en Borovia, en Soria, las faldas del Moncayo. Me gustaría mucho un día poder ver todas estas cosas con vosotros ahí y que las vea nuestro público, porque yo creo que es una toma de contacto con un tema que estoy seguro es fascinante, y por eso empezamos este programa con lo que está pasando en el Sol. Alberto, gracias por tu primera visita, que no sea la última. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. José Manuel Nieves, como siempre, perfecta la crónica. Esto da miedo, ¿eh? No me extraña que los reportajes estén arrasando, amigo, porque... No nos tiene que dar miedo. Cronista lo que pasa solar. es que si en algo hay que ponerse de acuerdo es en hacer algo para evitar este tipo de cosas antes de que pasen. Cronista solar, amigo. Ahí estamos. José Manuel, gracias, como siempre. Santi, como siempre. A ver, iremos... Bueno, yo creo que habrá que hacer un seguimiento de lo que pasa en el Sol, por lo menos de aquí al 2012. Pero para que veas cómo es el ser humano, este escudo de alerta temprana, ya hay quien está especulando si se puede utilizar militarmente, porque el que controle el escudo controlará muchas cosas y puede decidir a quién avisar y a quién no avisar. Santiago Camacho, con el último apunte conspiranoico. Vamos con otras imágenes. Me ha encantado, lo del Sol, me ha encantado. No conocía absolutamente nada y ahora sé algo más, aunque ahora estoy muy preocupado. En fin, estaremos muy atentos. Vamos con otras imágenes. Contémplenlas.